Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gaby, te paso la palabra. Dale. Y como la otra vez, quien tenga ganas de hablar, quien tenga ganas de decir algo, lo puede decir en el chat, puede pedir la palabra y que circulen las ideas. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Antes de empezar tenía ganas de, bueno, primero darles las gracias por los dibujos que estuvieron mandándonos, muy, muy lindos, que después los vamos a compartir, así pueden ver las producciones del resto. Sí. Bueno, esto, como un repaso de qué es la idea y el espíritu de los juegos culturales Evita, y un poco como mencionamos también la vez pasada, pero hoy poniendo como énfasis en esto, es hacer foco en las producciones artísticas que reflejen valores culturales heterogéneos y poder dar lugar a la expresión de nuestra diversidad y de esa diversidad en todo sentido. Eso me parece que está bueno como tenerlo presente también a la hora de elegir. Y bueno, este abrazar cultura, que es el lema, un poco hace referencia a esto, abrazar las diferentes expresiones, incluyendo a todos y a todas, a todos los colectivos y minorías, sin distinciones sociales, económicas, religiosas, étnicas, sexuales o de género. Algo para comentar, esto lo hablamos la vez pasada, pero me parece que está bueno volver en cuanto a abrazar las diferentes expresiones. Un poco la idea de estos encuentros es repensar cómo miramos una obra, y el desafío, me parece, es reentender y reaprender el concepto de pintura desde un lugar más amplio al que solemos, en donde solemos pararnos. Un poco sería como corrernos también del gusto personal y del mero criterio estético, si una obra nos parece atractiva, linda o no, e ir un poco más allá y poder pensar la obra desde un lugar más abarcativo y más inclusivo, teniendo en cuenta diferentes posibilidades de expresión, diferentes artistas. Y algo que me parece súper importante es poder respetar y validar todas las formas posibles de expresión. Y desde ahí pararnos a evaluar. Un poco, esto lo hablé la vez pasada y me parece que está bueno volver a este punto. Acá hay una imagen que me gustaba como para ilustrar de abrazar cultura. La idea es también esto, corrernos del prejuicio y habilitar otras formas posibles de contar. Un primer pensamiento que yo lo tengo como en cuenta cuando miro obras es la idea de que todos somos artistas o podemos serlo, y corrernos también un poco de la mirada del arte como profesión, y pensar el arte más allá de lo académico o del título que te habilita a ser artista. Especialmente teniendo en cuenta que los que están participando de los Juegos Evita son muchas veces jóvenes o incluso adultos mayores que no tienen formación académica, y eso no los inhabilita para poder expresarse y hacer obra. Así que me parece que está bueno pensar esto. Otra invitación es a abrir la mirada y poder valorar no solo el resultado, lo que estamos viendo, la obra en sí misma, sino también el proceso y qué hay detrás de ese proceso. Sería mirar no solo el contenido, perdón, no solo la forma, sino también el contenido. Ver qué le pasó a ese artista, cuál es la actitud que hay detrás de esa obra, el riesgo, el cómo, lo que se está contando, qué nos cuentan esas imágenes que estamos viendo, quién está detrás de eso. Y algo de la identidad de ese artista que se deja ver a través de la obra. Eso sería como mirar un poco más allá de lo que estamos viendo. Y validar el lenguaje elegido por cada artista, el que mejor le permite transmitir a ese artista lo que necesita contar. Viene un poco de la mano con todo lo anterior, pero me parece importante como tener presente esto también,
y poder respetar el imaginario del otro. Hoy por hoy el arte contemporáneo, y en el arte contemporáneo se entrecruzan todas las disciplinas y está muy relacionado lo que es arte, ilustración, diseño, publicidad, videojuegos, historieta, y especialmente para los jóvenes que están todo el tiempo consumiendo por todos lados imágenes. Hoy por hoy todas las disciplinas se entrecruzan y está bueno tenerlo presente. Me parece súper interesante este entrecruce de disciplinas. Acá hay algunas imágenes para mostrar. Bueno, esto es publicidad de Andy Warhol, conocido. Fernanda Cohen, que es una ilustradora argentina, pero viene del diseño gráfico y mezcla en sus obras cuestiones de tipografía, que son más del diseño gráfico, con ilustración, con arte. Ella expone en varias galerías. Me parece como interesante también esa mezcla de pintura, dibujo, ilustración, diseño. Más allá de que estéticamente es muy atractiva, las imágenes en sí son muy, muy expresivas. A mí me encanta el tratamiento de la virome. Pero bueno, son viromes, dibujos en viromes muy, muy grandes. Bueno, acá hay uno de Kandinsky, que también es conocido por todos, que también no sabemos bien si ponerlo en la categoría de pintura, en la categoría de dibujo, y está ahí en los límites, y me parece a mí como interesante esto de corrernos de la necesidad de etiquetar y encasillar en determinadas categorías las obras. Otra invitación que me parece como, por último, hacer referencia, es validar también los diferentes caminos que se toman a la hora de representar. En general, si recorremos la historia del arte, la historia de la representación en imágenes, vamos a ver que desde la época que se empezó a representar en imágenes, siempre las funciones de la imagen fueron cambiando en función de la función que tenía esa imagen, si la función era religiosa, si era mágica, si era pedagógica, y en general siempre fue o imitativa o conceptual. En general, en toda la historia de las imágenes y del arte, nos vamos a encontrar con imagen imitativa o imagen conceptual. ¿Qué tener en cuenta a la hora de evaluar? Y acá me interesa volver a lo que mencionaron ustedes en el encuentro pasado en el chat. ¿Qué cosas a ustedes les resulta interesante o que no pueden faltar a la hora de evaluar una obra? Les voy a leer lo que estuvieron escribiendo en el chat en el encuentro pasado. Hablaron de mensaje, expresión y técnica, de expresión, de originalidad y técnica, de originalidad. Así que, bueno, si les parece, lo que voy a hacer ahora es compartirles, ¿sí?, qué cosas para mí está bueno tener en cuenta a la hora de mirar una obra y desde dónde está bueno posicionarse, qué pasa a la hora de elegir y cuál puede ser una mirada posible. Repito, como todo es subjetivo, pero me parece interesante como tener este intercambio y que surja la reflexión a partir de estas ideas. Bueno, entonces, ahora sí. Algo que me parece muy importante y casi lo más importante es el tema de la voz propia, que fue algo que mencionamos bastante en el encuentro anterior, que yo lo considero importante en relación a mi obra, pero me parece que es sumamente importante valorar la identidad de cada artista, la identidad cultural y artística del participante con la obra que representa. Cuánto de su vida nos transmite, de su mirada del mundo, de su pensar, y qué tiene para contarnos, cuál es la voz de ese artista. Para mí ese es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Y en esto, vuelvo, estar atentos a la pluralidad de voces, a la diversidad, y que no todos nos van a contar lo mismo, poder estar como atentos a eso. Bueno, acá
siempre yo anclo en ejemplos que son artistas como muy conocidos para fijar un poco más el concepto, y artistas nacionales contemporáneos para también pensar un poco más desde lo local. Bueno, Frida Kahlo, obviamente muchos la conocen, pero es un claro ejemplo de una artista que en su obra siempre se mostró entera, con alma y tripas. Bueno, justo puse estas dos obras que son a mí me encanta Frida Kahlo, yo soy muy fanática, pero me parecen muy, muy simbólicas de cómo muestra su historia, todas sus penas, su dolor lo pone en la obra. Bruno del Giudice, él es un artista joven contemporáneo y tiene esta serie de cuadros que se llaman Los Rochos, que me fijé que era porque no sabía qué significaba, es algo así como un juego de palabras con los chorros, y muestra escenas de la vida cotidiana de este grupo de chicos artistas, que son bastante dramáticas. En general se ve como se contextualiza bastante la situación en la que están, y esto de mostrarlos también como sin rostro casi, y todos como en una misma pose, casi con un anonimato, con una identidad negada, me parece así como bastante fuerte. Parecería como si no hay individuos, sino como un caos en la escena. Más allá de que plásticamente yo creo que funciona, me parece como un claro ejemplo en donde está la voz propia del artista y de su mundo, cómo nos muestra su mundo. Algo a tener en cuenta también es el valor expresivo de la obra. Creo que la voz propia puede estar reflejada de diferentes maneras, y una de ellas es el cómo transmiten esto que tienen que transmitir, este mensaje. Puede estar en el uso del color, como mencionaba recién, en las pinceladas, en el gesto. Si bien el motivo, el qué es lo que se pinta o se dibuja es muy importante, va a intervenir mucho el lenguaje y la técnica. Y cómo el artista se apropia de esa técnica elegida también. A veces esto de encontrar la esencia en los materiales y hacerlo propio me parece muy valioso. Acá, bueno, tenemos el ejemplo de Van Gogh también, conocidos por todos, con su pincelada súper personal y expresiva. Más allá de qué técnica usaban, no era la técnica en sí, sino el cómo, y cómo esta técnica lo hacía único en esa época. Bueno, y el tema de la originalidad, que estuvo primero en el ranking de cosas que valoran al pensar una obra, es un gran tema pensar qué es una obra original, qué pensamos como algo original, cuán auténtico y cuán genuino es lo que vemos. Me parece importante celebrar cuando vemos algo nuevo, un hallazgo, pero también me parece importante que tengamos presente que siempre estamos en diálogo con algo que existió antes, porque todos estamos plagados de imágenes y vemos todo el tiempo imágenes, como les decía, en la calle, en los medios de comunicación, por todos lados, y es inevitable que veamos estas imágenes y que estas imágenes nos tomen. Entonces, está bueno tenerlo presente, y creo que lo interesante o la originalidad está dada por la manera en que se combinan las cosas conocidas y no por lo que es completamente desconocido. La manera de elegir y de combinar eso que ya conocemos es único. Eso sería como lo interesante. Y acá vuelvo un poco al juego del dibujo, que lo mencioné la vez pasada, pero me pareció interesante volverlo a mencionar en este caso, hablando de originalidad. Bueno, algo les conté la vez pasada sobre el juego del dibujo que está dando vuelta en las redes, pero un poco pone en jaque esto de qué es ser original y qué es una reversión. Y lo interesante, esta es una obra de Exul Solar, y ahora les voy a mostrar las reversiones de esta misma obra. Lo interesante es que cada artista toma solo los aspectos que le interesan, los asimilan, los mejoran y los llevan a un lenguaje propio. Y quizás toman algo, la composición o la paleta o el tema,
o incluso una fracción, una partecita, un solo personaje. Este, por ejemplo, no sé qué tomó algunos elementos y los mezcló y salió esto. Algunos parecen obras completamente nuevas, son reversiones, pero cada uno de estos artistas, para mí, son completamente originales, más allá de que tengan una referencia con una primera obra. Bueno, algo para mencionar también es el valor comunicativo. ¿Cuál es el mensaje que esta obra nos quiere transmitir? El desarrollo de la idea, cómo se trabaja en la retórica de la imagen. Eso también me parece como muy importante para tener en cuenta a la hora de evaluar. Un mismo elemento, según qué elementos lo rodean, va a significar algo diferente y hay una puesta en relación. ¿Sí? También en este punto podemos también pensar en la creatividad, en el vuelo creativo y en cómo se trabaja una idea, a dónde nos lleva, si nos interpela, si nos convoca, todas estas preguntas que está bueno hacérselas en el momento de ver una obra. Saul Steinberg es un gran dibujante y trabaja mucho en relación al valor comunicativo. Bueno, algo que me parece interesante también como tocar es el tema de la resignificación de los materiales y valorar también qué materiales se eligen, cómo se resignifican, cómo los materiales nos cuentan del contexto de este artista y de por qué los elige. Eso me parece como muy interesante, cómo se los transforma. Y validar ahí las técnicas no convencionales. Por eso, si un artista elige trabajar con tizas o con virome, quizás es porque no tenía otra cosa o porque fue lo que realmente necesitó para transmitir eso que tenía que transmitir. Validar la técnica mixta. Y acá sí, cuando hablamos del valor de la técnica, yo personalmente me parece que es importante un buen manejo técnico, pero no es lo más importante. Bueno, y algo que tiene que ver con el espíritu de los juegos, evita esto de revalorizar el juego, es darle lugar al trabajo creativo, a la iniciativa, a la imaginación, y en esto sería valorar a quien se animó a romper también los límites y asumir un riesgo al generar obra, a quien nos propone algo nuevo, una nueva mirada, un nuevo discurso, un nuevo material, y principalmente a quien no repite fórmulas, ni las propias ni las de los otros. La idea de ese ejercicio era que toquen un poco la sensación de jugar y volver a jugar sin pedir permiso y por el solo hecho de jugar y de disfrutar, que fue algo que también tocamos en el encuentro anterior, que me parece que está bueno sentir cerca esa idea de juego a la hora de evaluar. Y mantener vivo el impulso de jugar es fundamental. Y bueno, yo creo que en el arte está muy relacionada la creación artística con el juego, con la actitud lúdica e irreverente y poder romper los límites sin pedir permiso. ¿Sí? Acá les voy a mostrar las producciones que nos estuvieron mandando por mail, que me encantaron, y creo que está muy presente esto que mencionaba de la originalidad y del juego. Yo veo todas como imágenes muy lúdicas y frescas, y me parece que está buenísimo que a la hora de evaluar también se reconecten con esa sensación del juego. No siempre es subir. Gato escalera, pájaro ventana. También ahí sumó el elemento jaula que le da como una doble vuelta de tuerca. Cocodrilo botella, el cocotella, bueno, cocodrilo escalera, gato ventana, perro. El perro genio de la botella no cumple tus deseos, cumple los suyos. Lámpara mujer, la lámpara mujer.
Cada uno desde su impronta personal, completamente diferente lo que hizo cada uno con la misma consigna. Siempre empoderada, siempre en alto. Perro escalera, hay diferentes procesos del mismo perro escalera, muy bueno. Cocodrilo ventana, de Salta. Bueno, como a modo de cierre, me parece que todo esto que estuvimos viendo, desde mi punto de vista, está bueno que sea mirado, contemplado, y un poco es hacer un balance de todos estos puntos, un equilibrio a la hora de elegir obra.